Durante este tiempo de cuarentena hay ciertas actitudes y sentimientos de los cuales debemos tener cuidado. En esta serie de mensajes nos enfocaremos en Dios y en su palabra. Con ustedes, la serie Cuidando nuestra mente. Dios le bendiga mucho, mis hermanos. Qué privilegio poder otra vez estar con ustedes para que juntos estudiemos la palabra de Dios. A partir del día de hoy y los jueves, todos los jueves que les predique, vamos a estar viendo algunas actitudes de las que debemos tener cuidado durante este tiempo de pandemia, de este tiempo de cuarentena. Algunas actitudes y sentimientos de los cuales nosotros como cristianos debemos tener cuidado en este tiempo de cuarentena. Y hoy vamos a hablar de esta actitud de la autocompasión. La autocompasión. Antes de entrar al texto, nuestro texto está en el libro de Mateo, capítulo 16, los versículos 21 al 26. Antes de entrar de lleno al texto, quiero primero definirle qué es la autocompasión. La autocompasión, según el diccionario, es el sentimiento de pena que experimenta un individuo hacia sí mismo en situaciones que él percibe como adversas, y especialmente cuando dicha situación no es aceptada. Entonces, básicamente es sentir pena por sí mismo, es compadecerse, es uno mismo ponerse la mano en el hombro. Y déjeme decirle, si bien es cierto que pasamos por situaciones difíciles, y si bien es cierto que este tiempo ha sido muy duro para todos nosotros, debemos tener mucho cuidado por lo que provoca la autocompasión en nosotros. El ejemplo perfecto es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de Juan, a partir del capítulo 12, Juan empieza a detallar las últimas horas de Jesús con los discípulos antes de ir al Gólgota. Y empieza en el capítulo 12 hablando acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Luego de detallar esto, de relatarnos esto, vemos que Jesús anuncia su muerte. Y desde ahí vemos lo fuerte que puede ser la autocompasión. Porque Jesús se enfoca en los discípulos, les anuncia su muerte. Luego, en la cena, antes de la Pascua, Jesús viene y les lava los pies en el capítulo 13. Luego, en el capítulo 13, verso 21, comienza a anunciar la traición de Judas. Y dice que él, dice el verso 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Eso en el mismo contexto de lavarle los pies y enseñarle que el que quiere ser el grande debe ser el que sirve. Y mis amados hermanos, aún así los discípulos solamente están enfocados en sí mismos. Jesús está conmovido. Jesús le está diciendo, mira, voy a morir. Uno de ustedes me va a entregar. Luego le dice, el que se supone que es el líder, me va a negar, Pedro. Él les sigue diciendo, miren, sigan amando, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Y aún así ellos están turbados, más preocupados por sí mismos. No están preocupados por Jesús, están más preocupados por sí mismos. Y en el verso 1 del capítulo 14, Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Y mis amados hermanos, Jesucristo también, en el texto que vamos a leer en Mateo, vamos a ver que Jesús fue tentado
a tener este sentimiento en su vida. Mateo capítulo 16, los versículos 21 al 26. Dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias porque nos anima en estos tiempos difíciles, Señor. Que podamos, por favor, prestar atención a ella. Por favor, quita toda distracción, Señor, y que podamos ser edificados por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, vemos en qué momento aparece la autocompasión. ¿En qué momento aparece la autocompasión? Bueno, el versículo 21 nos dice que Jesús entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario que Él padeciera. Y muchas veces la autocompasión comienza cuando usted empieza a decir los planes de Dios en su vida. Bueno, en este caso es necesario que Jesús le informe a los discípulos que era necesario el padecer y morir. Y en muchas ocasiones también nosotros debemos decir el plan de Dios en nuestras vidas. Debemos decirle a la gente lo que Dios nos está llamando a hacer. Yo recuerdo que cuando Dios me llamó a predicar el evangelio y me llamó para dejar mi trabajo secular, yo tuve que informarlo a ciertas personas. Tuve que informarlo a mi esposa, tuve que informarlo a seres queridos, cercanos. Y yo les aseguro que muchos de ellos comenzaron a reconvenirme, comenzaron a reprenderme. Tú estás volviéndote loco. Tú vas a dejar un trabajo estable, tú vas a dejar un buen sueldo, tú vas a dejar un buen seguro médico por predicar. Entonces, la autocompasión muchas veces llega a nuestras vidas cuando nosotros comenzamos a declarar las cosas que Dios nos pide que hagan. Y hermanos, muchas veces nosotros decimos las cosas no buscando opinión de la gente, sino porque es necesario informar a otras personas. Es que ese es el caso de Jesús. Jesús no le está pidiendo permiso a los discípulos para que ellos le aprueben sufrir. Jesús les está informando: miren, es necesario que yo vaya a Jerusalén a morir. Y la autocompasión muchas veces aparece cuando nosotros comenzamos a declararle a otros lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero también vemos que la autocompasión puede ser motivada por otras personas. La autocompasión puede ser motivada por otras personas. Vimos que fue Pedro quien pone a Jesús aparte, lo llama aparte y dice: maestro, venga acá, que tengo que decirle algo. Y comienza a decirle lo que Jesús debía hacer. Y qué interesante, ¿verdad? Y eso es lo que nos sucede a muchos de nosotros. Usted dice: mira, yo ahora quiero orar más. Y encontramos amistades que nos dicen: tú estás volviéndote loco.
Tú estás muy joven. O yo quiero leer más la Biblia, quiero ocuparme más, y aparecen amigos, amistades, familiares que nos dicen, mira, vamos a hacer esto, ven, vamos allí, vamos a salir, Y usted, no, yo quiero tomarme un tiempo en la palabra de Dios. No, ven, vamos. No pierdas tu tiempo en eso. Vemos que la autocompasión puede ser motivada por otra persona. ¿Y por qué nosotros debemos cuidarnos de este sentimiento? ¿Por qué? Simplemente porque nos es tropiezo. Nos es tropiezo. Alguien dijo, los obstáculos son las cosas que vemos cuando dejamos de mirar nuestra meta. Y cuando tenemos autocompasión, quitamos la vista de Cristo y la centramos en nosotros, en nuestros problemas, en las cosas que tenemos. Nos olvidamos de otros, nos olvidamos de los hermanos, nos olvidamos de nuestro trabajo, de nuestra labor en el Señor, y nos enfocamos en lo que nos hace falta, nos enfocamos en lo que no tenemos, nos enfocamos en lo bueno que nosotros hacemos las cosas, pero no somos recompensados como deberíamos. Y gracias a Dios que Cristo no escuchó el consejo de Pedro. Oh, nuestro Salvador, quien murió en nuestro lugar, no escuchó el consejo de Pedro. Pedro le dice, ten compasión de ti. Y si Cristo hubiese tenido autocompasión, y escucha a Pedro, no muere en la cruz por nosotros, no estuviésemos hablando de esto ahora mismo. No estuviésemos hablando de su gloriosa resurrección, que es la roca firme de nuestra fe. Que cuando nosotros predicamos, cuando un hermano se nos parte con el Señor, nosotros predicamos con toda confianza y alentamos a los familiares de que le veremos otra vez por esa gloriosa resurrección del Salvador. Por eso usted debe prestar atención a ese sentimiento de autocompasión, porque nos es tropiezo. Nos es tropiezo. Dice aquí que cuando Pedro caminó sobre el mar, comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque él quitó la vista de Jesús y se enfocó en sus problemas. Por eso debemos prestar mucha atención a la autocompasión en estos momentos, porque quitamos la vista de Cristo y nos enfocamos en nosotros. Hay dos razones por qué Jesucristo le dice a Pedro que esto le es tropiezo. Dos razones por la cual Cristo le dice que esto es tropiezo. En el verso 23 dice, pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y dice, número 1, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Y obviamente, número 2, si quitas la vista de las cosas de Dios, pones la vista en las cosas de los hombres. Vemos como Pedro quitó la vista de Jesús mientras iba caminando sobre el agua. Y vemos como Moisés en el Antiguo Testamento pone la vista en las cosas de los hombres cuando Dios se le aparece en la zarza y le dice, yo quiero que tú vayas y hables con Faraón, que deje salir a mi pueblo. Y miren lo que Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo? Moisés, no eres tú. Yo soy, te envía, le dijo el Señor. Yo soy, te envía. Obviamente, Moisés, tú no eres nadie, pero no eres tú, es quien te envía. Colosenses capítulo 3, versos 1 al 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando escuchas a personas decir, tú trabajas mucho, tú debes descansar. En esa iglesia la víctima eres tú.
Dile en su mismo rostro, me eres tropiezo en amor. Porque si permitimos que esas palabras entren en nosotros, nos las vamos a creer, mis amados hermanos, y entonces la autocompasión vendrá. Comenzaremos a pensar, sí, es verdad, yo trabajo mucho. Sí, es verdad, yo soy la víctima ahí. Sí, es verdad, yo debo descansar más. Así que, mis amados hermanos, debemos tener mucho cuidado porque la autocompasión puede ser motivada por otros, pero también la autocompasión puede ser motivada por nosotros mismos. Nosotros mismos estando ahí en nuestros hogares, sentados, ponemos a pensar, wow, yo sí hago sacrificios para Dios. Yo sí hago esto, yo sí hago lo otro. Lucas 9:51 dice la palabra de Dios. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando Jesús vio que llegó el tiempo para él hacer el sacrificio en la cruz, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él no se puso a llorar, a lloriquear, a decir, ay, no, yo no merezco esto, yo he sido muy bueno. No, él afirmó su rostro, se puso serio y fue a Jerusalén. En este momento Cristo pudo buscar miles de excusas para no seguir. Pero mis amados hermanos, su amor hacia nosotros fue su motivo. Lo motivó a seguir hacia la cruz, a morir por nosotros. Veamos el ejemplo de Giezi, siervo del profeta Eliseo. Vemos que Eliseo, en el libro acá de Segunda de Reyes, capítulo 5, el verso 20 dice la palabra de Dios. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Sucede que Naamán tenía una enfermedad, y Eliseo, varón de Dios, con el poder de Dios le sanó. Entonces Naamán quería recompensar a Eliseo y Eliseo no aceptó presentes de Naamán, pues la obra la hizo el Señor. ¿Qué sucede? Que Giezi se quedó pensando y hablando entre sí. Oh, nosotros trabajamos tanto para el Señor. No tenemos ni un carrito. No tenemos ni un burrito que nos lleve de aquí a allá. Tenemos que caminar a pie. Mi Señor no me da ni un centavo a mí. Comemos a veces. Mira la ropa que yo tengo. Es una ropa vieja ya. Y Giezi comenzó un monólogo dentro de sí. Y mis amados, cuando usted se sienta a meditar y a pensar, ¿qué tipo de cosas usted se dice? ¿Acaso usted está pensando en lo bueno que es usted y lo mucho que merece? Sin embargo, vemos algo totalmente contrario. El ejemplo del apóstol Pablo. Antes, permítame decirle que Giezi fue y buscó algunos presentes de Naamán. Y Eliseo supo, obviamente, por revelación de Dios, lo que hizo su siervo. Y Eliseo le dijo, mira, la enfermedad que él tenía la tendrás tú, que era lepra. Y así fue. Sin embargo, mis amados hermanos, vemos en Filipenses capítulo 4 al apóstol Pablo una actitud totalmente contraria a la actitud de Giezi.
La actitud que nosotros debemos tener en este tiempo de pandemia. Cuando leemos, vemos en el capítulo 4, vemos varias cualidades del ejemplo de Pablo. Al momento de ser tentado, de compadecerse a sí mismo. Lo primero que él tiene, la primera cualidad que uno necesita para contrarrestar la autocompasión es el gozo en el Señor. Es estar satisfecho y gozoso en el Señor. Dice capítulo 4, verso 10, en gran manera me gocé en el Señor. Y Pablo vivía con gozo en el Señor. Y créame, hermano, que Pablo la pasó fea. Él estaba preso en este momento. Pero no solamente es el gozo del Señor, sino cuando usted se sienta tentado a tener compasión de usted mismo, hermano, tenga paciencia. Tenga paciencia. Fíjese ahí, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Dice ya al fin, y este al fin no es un sarcasmo del apóstol. Oye, por fin mandaron algo. No, este al fin es diciéndole que duraron mucho tiempo para traernos algo y por fin ya no lo trajeron. Y él reconoce ahí más adelante que ustedes querían hacerlo de antemano, pero les faltaba la oportunidad. Paciencia es fruto del Espíritu. Pero no solamente eso, hermano. El apóstol Pablo nos enseña que en medio de este proceso tan difícil, en vez de compadecerse, tenga contentamiento. Tenga contentamiento. Él dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Tenga contentamiento. Cuando usted se sienta tentado a tener autocompasión, mis amados hermanos, número 4, sea humilde. Sea humilde, dice el verso 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Humildad. Sea humilde. Próximo, cuando usted se sienta tentado a tener autocompasión, tenga total dependencia de Dios. El versículo 13, tan famoso, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Próximo, cuando usted se sienta tentado a tener compasión de usted mismo, hermano, recuerde. Sí, recuerde. Es increíble que usted siempre ha recibido el favor de Dios. Y en un momento usted tiene una situación y se olvida de todos esos favores que el Señor le ha dado. Fíjese como el apóstol Pablo dice en el verso 14, duraron mucho, en los versículos anteriores dice que duraron un tiempo para enviarle ese sustento, pero aquí en el verso 14 dice, sin embargo, bien insiste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Ustedes fueron la única iglesia que nos envió ofrendas. No se olvide de eso. Y quizás muchos de nosotros diríamos, wow, esa iglesia tiene tanto tiempo que no me envía nada. Pero Pablo dice, no, yo me acuerdo que cuando yo empecé, ustedes fueron los únicos que me ayudaron. Recuerde, cuando usted se sienta tentado a tener autocompasión, mi amado hermano, es bueno que usted tenga los motivos correctos. Fíjese el verso 17 que dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. No es que yo quiero hacerme rico. Es que cuando ustedes ofrendan para el Señor, eso abunda a su cuenta.
eso repercute en beneficio de ustedes. Y por último, en vez de usted verse tentado, cuando usted se vea tentado a tener compasión de usted mismo, mis amados hermanos, practique el agradecimiento. Practique el agradecimiento. Dice el verso 18, pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que mis amados hermanos, cuando usted se sienta tentado a sentir compasión de usted mismo, mire al apóstol Pablo, pero más importante, mire a Jesús. Dice la palabra de Dios que él le oró al Padre y le dijo, Padre, quita de mí esta copa. Por lo tanto, Jesús estaba muy presionado, pero aún así, él dijo que no sea mi voluntad, que sea la tuya, Señor. Y nuestro Señor Jesucristo, en ese momento, pudo haber sentido autocompasión, pudo haberse sentido tentado a abandonarlo todo, irse para el cielo y no cumplir, pero no lo hizo. Cuando usted se sienta tentado a tener compasión de sí mismo, mis amados hermanos, mire a Jesús.